En la lección de hoy podremos aprender acerca de uno de los elementos que influye directamente en el informe técnico, las órdenes de cambio. Las órdenes de cambio se generan cuando algo que no estaba planificado surge en el camino del proyecto. El objetivo de esta lección es poder entender cómo se manejan las órdenes de cambio y efectuar en las tablas correspondientes y formatos debidos el cambio reflejado en la obra de construcción. Durante la ejecución del proyecto nos vamos a encontrar por algunas nuevas etapas o algunas nuevas actividades que se van a incluir en el proyecto, lo cual no estaba planificado. Puede ser que nos encontremos por que algunas actividades que sí estaban planificadas y propuestas no se van a llevar a cabo por la situación actual del proyecto o por un error en la planificación. O puede ser que los precios unitarios de las actividades de obra o las subetapas se han disparado por un término financiero. Esto quiere decir que durante la ejecución del proyecto van a aparecer, podría ser menos cantidades de obra o más cantidad de obras de las que aparecían en el contrato. Y que esto va a cambiar e influir directamente en la ejecución y lo que estaba planificado. Entonces se deberá hacer un formato de orden de cambio donde se especifique el cambio incluso que existe, ya sea a nivel financiero, por altas o bajas sociales, tanto en gasolina, tanto en alguna actividad extra que surja a nivel social o económicamente en el proyecto. La orden de cambio tiene el siguiente ciclo. El residente informa que existe una orden de cambio. Él especifica la necesidad donde no aparece en contrato e informa directamente al supervisor. El supervisor realiza la orden de cambio, la justifica y la comprueba en el proyecto. El responsable de seguimiento como representante del propietario o inversor o institución ejecutora firma y autoriza esta orden de cambio. Asimismo, la gerencia por parte del inversionista o institución o ministerio. El contratista, la empresa constructora, recibe la autorización de esta orden de cambio y se apunta fecha, monto y todos los detalles necesarios de la orden de cambio. El residente empieza a ejecutar el cambio que ya se aprobó. El supervisor prepara un formato de avalúo donde se puede visualizar la orden de cambio, su monto, las actividades nuevas o las que se quitaron o el porqué del cambio. Realiza un nuevo avalúo, un nuevo informe técnico acerca de este proceso y la gerencia recibe este informe, por lo tanto, manda el pago debido, el cheque o la transferencia para el contratista y se recibe el pago. Este es un ejemplo donde se visualiza cómo se plasma la orden de cambio. Por ejemplo, acá podemos visualizar que tenemos el área contractual, tenemos una área específica donde habla de la orden de cambio, las actividades que se mantienen van a quedar igual, pero hay actividades que reciben un cambio. Ese monto de diferencia, por ejemplo acá, varía con lo contractuado, entonces se coloca en un monto acá de diferencia de la orden de cambio correspondiente al monto en Córdoba o en dólares. Se efectúa el proceso, el total, en una hoja independiente de todos los cambios de las etapas diferentes que se lograron encontrar en este momento o aprobar. Aquí podemos ver el formato de una manera más amplia, donde visualiza entonces lo contractuado. Las órdenes de cambio en este caso son varias. Tenemos una orden de cambio en acero de refuerzo, orden de cambio en vigas de acero. Obviamente, si una orden de cambio se efectúa en una unidad X, va a influir en diferentes subetapas de todo el proyecto. Aquí tenemos
que se hicieron menos en costo en algunas actividades o subetapas debido a que se hicieron cambios de cantidades de obra. Entonces en una nos vamos a encontrar que hay negativo, o sea que hay menos cantidades de obra, y hay en algunos momentos más cantidades de obra por el cambio. Aquí tenemos otro menos. Entonces todo esto que se está efectuando de lo que era el monto real, se suma el cambio y se pone un monto acumulado. En el caso que fuera menos, se pone el monto contractuado menos la cantidad de obra y se coloca cuánto es que queda acumulado en saldo de ese pago de esa actividad. Así podemos ver que en el total ya nos va a arrojar un monto diferente a lo que está contractuado por las órdenes de cambio, ya sean en positivo o en negativo, que se realizaron en ese periodo. Esta tabla muestra todas las órdenes de cambio de ese periodo, contemplando como una tabla resúmenes de las órdenes de cambio. Pero como les mencionaba, tiene que ser un formato aparte que muestre en ese avalúo el monto diferenciado de las órdenes de cambio que hubieron en ese periodo, exclusivamente para que el propietario, inversionista o ministerio tenga claro cuáles son esas órdenes. Entonces es muy fácil, se coloca el monto que se pretende realizar o que ya se realizó y se aprobó, se le resta o se le aumenta la diferencia del cambio y se pone el monto real que se gastó en esa subetapa o actividad. ¿Por qué pueden sufrir órdenes de cambio un proyecto que está totalmente realizado y planificado al detalle? Pueden ser por problemas socioeconómicos, huelgas, acciones militares, guerras, etc. Por problemas climatológicos o geofísicos, estamos hablando de inundaciones, huracanes, terremotos, erupciones, etc. O pueden ser por atrasos del inversionista, porque no entregó el sitio a tiempo, porque no está dando los pagos a tiempo, porque le hizo falta hacer 2 informes bases del pliego de planos para poder desarrollar ciertas partes del diseño. Hay ciertos elementos como los que mencioné que no son culpa del contratista o empresa constructora. Cuando es así, perfectamente se genera la orden de cambio y se aprueba con mucha facilidad. En el caso de que el contratista tenga la culpa por atrasos propios de la empresa, lastimosamente, se tendrá que hacer acción de la fianza de garantía para poder cubrir los atrasos. En el caso de realizar, atrasos en la obra y pedir prórroga, el ciclo es el siguiente. El gerente, el residente comunica al gerente de operaciones que necesita una prórroga y la justifica y la aprueba. Y le da soportes acerca de esta situación. El gerente remite una carta, el supervisor analiza y aprueba la prórroga, la unidad lo autoriza también, el jefe, el inversionista, la gerencia, el contratista recibe la autorización de esa prórroga con copia al supervisor, el supervisor lo apunta en la bitácora, incluyendo detalles específicos, y ya inicia el residente a poder efectuar el trabajo en el tiempo considerado. Si vuelven a trabajar y se da otro atraso en la obra, por las circunstancias que hemos visto que sí son viables, se da otro proceso de otra prórroga y vuelve a hacer el proceso de la circunstancia social, política, etcétera. El residente vuelve a hacer todo el ciclo y cuando ya no tenga más prórrogas o causales por qué darle, termina el proceso de la prórroga. Cuando el proyecto ya está terminado y se recibe preliminarmente, se le llama al proceso de entrega preliminar, donde se da una exhaustiva revisión de las correcciones, reparaciones o cambios finales que tenga que ejecutar el contratista. Es decir, que el supervisor determina que todo está bien en la obra, que todo está finiquitado y termina su función en el proyecto en este momento, en la recepción preliminar del proyecto.
Para hacer la recepción definitiva del proyecto, tenemos que estar seguros que ya el proyecto terminó y que si se van a hacer reparaciones mínimas o detallitos mínimos, tienen que estar en un ejemplo de 99.60% de la obra. Y el supervisor ya coordinó esos elementos, detalles en la recepción preliminar del proyecto, de los elementos que ya le hacían falta al contratista. Asimismo, luego que se organizan, el residente y la gerencia y todos determinan el lugar de esa recepción preliminar. Se registra en bitácora todos estos detalles y todas estas recepciones. Luego de esto se le comunica al residente que ya está listo el acta, se firma el acta, se ejecutan los trabajos determinados en esa etapa de recepción preliminar y luego que ya estén finiquitados, él avisa según lo contractuado y se da la recepción definitiva del proyecto, donde ya el contratista termina su obra y se efectúa el proceso para pagos respectivos del último avance, el último avalúo del periodo. Entonces el supervisor verifica que todo está hecho, él promueve a que se realice todo lo que es las prestaciones respectivas con el último informe, porque es el último avalúo, el supervisor firma el último avalúo, la gerencia y todos los dueños lo firman, cheques y todos los detalles que tienen que ver con esto, se da el finiquito legal del proyecto, contractuado con abogados y todo, y se le devuelven las retenciones por 5% de la obra total, que era por incumplimiento. Asimismo, se firma el último avalúo, se verifica la fianza de vicios ocultos que tiene validez, depende del tipo de fianza que lograron comprar en la licitación o adjudicación de la obra, si será por un mes, por 6 meses o por un año, dependiendo, empieza la validez de ese intervalo para ver qué vicios ocultos quedaron. El contratista entonces presenta esa fianza y se da la recepción del último avalúo y se le da el pago directamente del total de la obra.